de una manera nueva, es decir, das vuelta, lejos de mirar en la oscuridad, la soledad, miras a la luz y sientes la hermandad. La idea de metanoia está bien desarrollada en la parábola del hijo pródigo. En metanoia, la idea del cambio o transformación o ir más allá de la mente, de eso estamos hablando, ya no de ese arrepentimiento que es ponerse a llorar, a jalar, a rasgarse las vestiduras, no. Y tú te habrás dado cuenta que la gente, tú esperas que cambie, pero así no, porque siente culpa, error, culpa, error, culpa, error. O culpa, pecado, culpa, pecado, culpa, pecado, mi culpa, pecado, pecado, mi culpa, pecado, pecado. Eso no para. Es un círculo vicioso. Yo estoy hablando otra cosa. Estamos remontándonos a lo que significa la palabra. Cuando lees en los evangelios, la palabra arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia. Es cambio de la manera de pensar. La idea de la metanoia y del reino de los cielos se encuentra en otra dirección. El hombre ha de volver la espalda al mundo y verse a sí mismo. Y comenzamos con esa metáfora. Decíamos, hay un círculo de personas mirando a la luz que está al centro. Pero si tú estás de espalda, no mirando la luz, sino miras hacia afuera, hacia la oscuridad, ¿no? Entonces, estás mirando al mundo, estás mirando el samsara, la ilusión. Es cierto que hay que vivir en este mundo, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que salir adelante, tú, tu familia, lo posible triunfar. Estoy totalmente de acuerdo, para eso estamos acá. Es decir, ya que estamos acá tenemos que hacer eso, pero hemos venido a otra cosa fundamental. Pero para esto tienes que girar, dar la vuelta, ya no mirar la oscuridad y tus sombras, sino mirar la luz. Tienes que dar la espalda al mundo y verte a ti mismo, porque esa luz es lo que llamamos la verdad, la conciencia, el ser, Satchitananda, y eso está dentro de ti y esa verdad eres tú. Volviendo al lenguaje de los evangelios, en la concepción, en la religión, a la influencia judeo-cristiana, muchas de las parábolas de los evangelios tratan de eso, de la metanoia, y una de las más significativas es la del hijo pródigo, ¿no? El que desarrolla con brillantez todos estos temas, te dije y lo repito, es Maurice Nicoll, en sus libros Comentarios psicológicos de las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky, ¿no? Que son las enseñanzas del cuarto camino, o de la tarea, o de la obra, o de la enseñanza, ¿no? Inmediatamente antes de esta parábola, que versa sobre la metanoia, Jesús habla de la importancia del arrepentimiento. Dice a quienes le escuchan que habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y repite, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Habla de eso e enseguida relata la siguiente parábola, la del hijo pródigo. Si has escuchado bien, se ha hablado de arrepentimiento, pero no es que se pone a llorar por los errores que cometió. Cambió su manera de pensar, dio la vuelta de mirar hacia afuera, la oscuridad, miró hacia adentro. Adentro significa lo alto, afuera significa lo bajo. Miró dentro de sí mismo al ser. Pero vamos con la parábola. Dice, un hombre tenía 2 hijos.
Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentasen los puercos, ¿no? Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, escucha, volviendo en sí, repito, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose, fue a buscar a su padre. Y como aún estuviese lejos, en el camino, su padre lo vio. Y fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello, besóle, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual, como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años que te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo, el padre: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Esto está en Lucas 15, versículos del 11 al 32, ¿no? Esta gran parábola demuestra cómo el hombre vuelve en sí, tras haberlo buscado todo en la vida, y cambia de dirección. Ya no mira la oscuridad, mira la luz. Es muy interesante observar que en esta parábola se muestra al hijo pródigo en aquel estado en que uno se ha perdido, según indican las palabras, y volviendo en sí. Una versión más literal dice cuando volvió en sí.
pero las personas la relacionan con una idea literal de dispendio, ¿no? O sea, puedes interpretar los evangelios de un modo literal, la verdad más elemental, piedra, pero yo te digo que abras tu entendimiento a entender las parábolas ya no a un nivel literal piedra, la verdad piedra, sino la verdad a otro nivel, a nivel agua, la verdad psicológica. Porque no, claro, literalmente es eso. Por ejemplo, acá literalmente lo puedes entender como un dispendio, ¿no? Ha malgastado dinero, ha malgastado la herencia. Y las personas se imaginan, literalmente hablando, a un joven reducido a la miseria y comiendo, ¿no?, las algarrobas de los puercos. Nadie piensa, ni tú ni yo, en términos psicológicos. Y es ahí donde va nuestra metanoia. Nadie piensa que esta parábola hace referencia a uno mismo. Esta parábola está hablando de ti. Y se refiere al estado psicológico en que las personas se encuentran, en un estado fuera de sí, en un estado de perdición, en el que la persona efectivamente pues está en la oscuridad, está perdida. Es un estado al que llegan todos, un estado en el que el hombre se pierde a sí mismo y en el que todas las formas externas de la vida, en el que todas las exterioridades le dan tan poco, le nutren tan poco como las algarrobas de los puercos. Dice el doctor Maurice Nicoll que una parábola es una comparación. Una parábola es una comparación. Su sentido físico o percibido por los sentidos, es decir, sensual, físico o sensual, es una cosa. El verdadero significado de una parábola yace en un nivel superior a los sentidos. ¿Comprendes? Tenemos entonces que una parábola es una máquina transformadora de significados. Una parábola es una máquina transformadora de significados. Transforma el de un nivel inferior a un nivel superior. Tiene un significado literal, la verdad piedra, y también uno psicológico, la verdad agua, como le llamamos. La parábola es un medio por el que se puede indicar algo superior, un significado mayor, separándola de las palabras o imágenes que emplea. ¿No? Las palabras poseen su propio significado interior y tal es el motivo por el que se usa en todos los evangelios. El significado de una parábola siempre es psicológico, jamás literal ni físico, si no, no se entendería. ¿Cómo entiendes que en las bodas de Caná, ya cuando está por terminar, se produce el milagro de la transformación del agua en vino? 3 grandes tinajas. Mira, una fiesta en un pueblo, en una casa, y 3 tinajas que podrían tomar, qué sé yo, 500,000 personas. ¿Para qué? Y se produce la transformación. En las tinajas de piedra las llenan de agua y las transforman en vino. ¿Tú crees que era una gran borrachera eso? ¿O para probar el milagro en una fiesta donde está borracha la gente, Cristo va a demostrar que tiene poderes milagrosos? No, está hablando de la transformación de la verdad en sus 3 niveles. La verdad literal, la verdad psicológica, que es agua, transformada en la verdad superior, que es el vino o el bien. Son 3 niveles de verdad. ¿De acuerdo? Y tienes que interpretar de otra manera. Por eso el significado de una parábola es psicológico, no es literal. La parábola obra como un puente entre 2 niveles de significado.
sensual y el psicológico. Hay una parte en los evangelios que dice que Jesús hablaba a la gente solo por medio de parábolas, pero a sus discípulos les daba una enseñanza directa en privado, ¿no? Y ha de tenerse siempre presente que se cita a Jesús diciendo a quienes le oían que no podían entender porque no tenían oídos para oír ni ojos para ver. O sea que su entendimiento estaba cerrado y que todo significado psicológico e interno les era incomprensible, que lo tomaban todo demasiado al pie de la letra, refiriéndose al dominio exterior, el de los hechos y acontecimientos. La parábola del hijo pródigo no se refiere a un joven que desperdicia su fortuna, su plata, que se va por el mundo jugando con rameras. No. La parábola del hijo pródigo hace referencia a todo el que nace en la tierra, pero la última parte no se refiere en forma alguna a todos, porque son muy contados los que se dan cuenta de su situación y vuelven en sí, despiertan, hacen metanoia. Este es el momento de la metanoia, pues, despertar, darse cuenta, dejar de mirar la oscuridad. ¿Ya te diste vuelta a mirar la luz? Está en ti, cambia la dirección de tu mirada. Ten en cuenta que la parábola no dice que el hijo se arrepiente, no, dice vuelve en sí. Y al darse cuenta de su situación comienza a huir del poder de las cosas exteriores. En ninguna parte habla de arrepentimiento, como lloriqueo, como culpa. Solo se menciona cierto cambio en la mente, descrito como volver en sí. Y que la enseñanza que pertenece a un nivel superior de conocimiento. Vuelve en sí. Metanoia es una transformación del pensamiento. Es una manera entera nuevamente de vivir, una manera entera de afrontar la vida. Entonces no es cuestión de cambiar el pensamiento, sino la manera de pensar. De nada sirve. Y hay otra parábola que dice: no echéis vino nuevo en odres viejos, porque se van a romper. El odre es la mente. ¿Tú le vas a echar nuevas cosas a la cabeza? No, primero cambia el odre, es decir, cambia la mente y cambiarán tus pensamientos. O si quieres, a una ropa vieja le pones un parche nuevo y tampoco sirve, tienes que cambiar la ropa. Y la ropa es lo que está sobre ti, la ropa, el atavío significa la mente. En esencia, de lo que se trata es de ir más allá de la mente, cambiar la mente, transformar la mente. Esto es metanoia. Esto es, repito, lo que por error o equivocadamente le han llamado arrepentimiento y lo han equiparado a la culpa, al sentimiento de culpa. Es por eso que las personas no avanzan en su vida, menos en su camino interno. ¿Por qué? Porque están atrapados en el espejismo, pecado, culpa, no dan ese salto, no voltean de mirar la oscuridad a mirar la luz, no vuelven en sí, es decir, la mirada hacia adentro de sí, volviendo al principio de los principios, el conocimiento de sí mismo, porque conocer al sí mismo es conocer a Dios en ti, porque todo es el ser, primer principio, todo es Brahman. Todo es el ser. Y tú eres eso. Todo es el ser. Y tú eres eso. Y tu prójimo también lo es.
Namaskar.